Bueno, buenos días a todos. La desventaja de... Bueno, soy Carles Sánchez, como ha dicho, del Centro Valenciano de Estudios de Riego de la Universidad Politécnica de Valencia, donde estoy trabajando hace 20 años, y también soy profesor asociado a la Universidad de Valencia desde hace unos 18 años aproximadamente. El inconveniente de hablar el último es que os pillo seguramente a todos ya bastante cansados. La ventaja es que los que me han precedido en los turnos de palabra han introducido muchos temas que están en relación con lo que he hecho, incluso han adelantado y han expuesto ideas que más o menos me van a facilitar la tarea ahora y me van a permitir ir un poquito más rápido. Voy a centrarme en el caso valenciano. Lo que voy a explicar aquí es cuál ha sido la experiencia de la modernización de regadíos en la Comunidad Valenciana, a partir de datos, que era lo que nos pedía Abel antes, ¿no? A partir de estudios sobre un grupo de 77 comunidades de regantes en una primera parte del estudio y sobre otro número menos numeroso en cuestiones institucionales que analizaré más adelante. Bien, hay que situar un poco el contexto en el que hemos trabajado porque es una agricultura diferente de la que encontramos aquí. Y para hablar de modernización esto es muy importante. No sirven las mismas fórmulas para todos los territorios. Hay que adaptar las fórmulas a cada territorio porque cada agricultura tiene unas peculiaridades a las que hay que ajustar la modernización de regadíos. En el caso de la Comunidad Valenciana o de la parte central de la Comunidad Valenciana estamos hablando de pequeñas propiedades, de una estructura de propiedad muy fragmentada, básicamente de citricultura, también de otros frutales y de hortalizas, y de una gestión colectiva del riego a través de comunidades de regantes. Y esto es muy importante para entender cómo se ha producido la modernización y qué margen de mejoras hay en ella. Bien, desde el año 95 aproximadamente ha habido un apoyo público muy fuerte a la modernización de regadíos. Desde el año 95 porque se venía de la sequía probablemente más severa que ha pasado la región en las últimas décadas y del fracaso del plan hidrológico del año 93 que quebró las expectativas de obtención de nuevos recursos para la región. Por lo cual, la modernización de regadíos aparecía como una estrategia win-win que aprobaban todos los sectores, tanto aquellos que estaban esperando la llegada de aguas de un futuro trasvase, porque les justificaba que ya eran eficientes y que estaban haciendo un buen uso del agua, como por aquellos que querían sobrevivir sin un nuevo trasvase. La industria coincidía, los agricultores estaban interesados, la administración pública, con lo cual se produjo una expansión espectacular del riego por goteo en la región. Riego por goteo se convirtió en un sinónimo de modernización. La gente no decía voy a transformar a riego por goteo mi explotación, sino voy a modernizar mi explotación. Se convirtieron en sinónimos perfectos, ¿no? Y en este ámbito se optó masivamente por la fertirrigación centralizada, debido a esta pequeña estructura de explotaciones, debido al tipo de cultivos y debido a que había una gestión colectiva del recurso en las comunidades de regantes. Y ese monocultivo en muchas comunidades de regantes. Con lo cual, esta fue la opción mayoritariamente escogida en la región, aunque no en todas las zonas. Bueno, pues si se lanzó este programa con el objetivo de ahorrar agua, estos son los resultados en 67 comunidades de regantes. Arriba observamos las que se modernizaron, porque había un grupo de unas 60 que habían seguido la modernización, pero esto había que contrastarlo con aquellas que en el mismo periodo de tiempo no habían modernizado sus estructuras y mantenían el riego a manta. ¿Qué observamos? Pues observamos que aquellas que se habían modernizado, tanto aquellas que tenían cultivos de cítricos, como de cítricos onísperos, como los patrones mixtos o las uvas de mesa, obtenían un ahorro bruto en términos de lo que se obtenía en la toma de agua de las comunidades de regantes, cercano al 50%. Mientras que los que no se habían modernizado en el mismo periodo del tiempo también consiguieron reducir el uso de agua en sus comunidades regantes, el uso, no el consumo, en cerca de un 27%. ¿Por qué? Porque parte de estos ahorros no solo venían de mejoras técnicas del sistema, sino también que ha habido una mayor presión sobre el recurso y se han apretado las tuercas desde las confederaciones en la asignación de recursos. Y entonces ha habido una bajada generalizada del uso de agua en la región por esta competencia, ¿no? Pero en general observamos que hay una diferencia sustancial, en torno a un 25%, que sí que se puede atribuir en el descenso de uso a la introducción del riego por goteo. Con lo cual sí que tenemos datos que en uso, en alta, sí que se producía un ahorro bruto. Bueno, esto en bruto. En neto, lógicamente, los ahorros son menores. Y la Confederación Hidrográfica, a partir de los estudios que ha desarrollado en el ámbito de la demarcación del Júcar, estudios que pueden tener márgenes de error importantes porque no hay una monitorización demasiado precisa de las cuencas, o al menos lo suficientemente precisa como para obtener estos valores. Estamos, de hecho, ahora
hemos solicitado un proyecto para trabajar en esta cuestión, se estiman de en torno al 8%. Bueno, como digo, habrá que ver por dónde salen finalmente estos números, pero no parecen demasiado discordantes. ¿Por qué? ¿Por qué no parece que sean muy raros? Pues algunas razones las ha mencionado ya Juan en su intervención, y es que el que se produzca el célebre efecto rebote, ese efecto rebote que ha llegado a la revista Science este verano, ¿no? Y que ha estado en la literatura en la última década planeando sobre la modernización de regadíos, para que se produzca el efecto rebote han de producirse una serie de condiciones que son externas al cambio de tecnología. Uno es que se produzcan cambios en los cultivos porque se intensifiquen o en las variedades. Y esto en el ámbito valenciano no ha tenido lugar. No ha tenido lugar porque por lo general se ha mantenido el tipo de cultivo, la citricultura, y si se ha cambiado a nuevos tipos de cultivo, ha sido a cultivos que no utilizaban mucha más agua, utilizaban la misma o incluso utilizaban menos agua. En segundo lugar, y creo que esto es en concreto lo que mencionaba Juan antes, no ha habido una expansión de las superficies regadas de forma general. En estos momentos la superficie regada está cayendo en la Comunidad Valenciana. Hubo en los años 90 una expansión, pero probablemente por el efecto del envejecimiento de los activos agrarios, en estos momentos está estancada o en decrecimiento en algunas zonas. Sí es cierto que en algunos ámbitos las confederaciones hidrográficas utilizaron el riego por goteo como el elemento para poder perpetuar operaciones de expansión agraria que había ya en marcha. Y en algunos valles, en el Cañoles, en la cabecera del Vinalopó, se detectó que la Confederación Hidrográfica permitía continuar sobreexplotando o explotando, según el caso, los recursos hídricos si esto se hacía en sistemas de riego por goteo. Si se mantenía el riego por gravedad, no permitía aprovechar el acuífero. Con lo cual hubo también, a veces, en algún punto, una utilización de esta herramienta tecnológica para perpetuar políticas de expansión del regadío. Y otra posibilidad es que los usos o el recurso que teóricamente se ahorra se destine a usos ambientales o se lleve a otras cuencas. Bien. Respecto a los usos ambientales, a veces hay que preguntarse, bueno, que por cierto no se ha dado el caso, ¿es que no sería conveniente que esos recursos que se están perdiendo o se están ahorrando se destinen precisamente a mejorar la calidad de los ecosistemas adyacentes? Y ahí tenemos el caso de la albufera, que también Juan conoce muy bien. La albufera está en cola del sistema Júcar y, lógicamente, se va a ver afectado por la modernización de la acequia real. Pues bien, estamos trabajando ahora precisamente en que se produzca esa sustitución de recursos, en que esos recursos que sobre el papel va a ahorrar el riego por goteo se puedan introducir en la albufera para compensar esas posibles pérdidas. También hay variaciones importantes en otros aspectos, en la estructura de costos en la energía, no voy a entrar en eso, hay estudios en Valencia, pero también hay estudios muy interesantes en Andalucía. Julio y sus compañeros de la Universidad de Córdoba han trabajado mucho en estas cuestiones y observamos cómo las tarifas de riego y lo que son los costes finales de la transformación han sido muy favorables a los regantes con descensos importantes o descensos moderados en las zonas de aguas subterráneas o estabilidad, incrementos en zonas de aguas superficiales, y donde se ha producido un mayor descenso de los costes es en las entidades que mezclaban aguas subterráneas y superficiales. ¿Por qué? Porque cuando se ha introducido el goteo, lo que han hecho los regantes es no utilizar las aguas subterráneas. Entonces ha habido lo que hemos llamado un efecto de sustitución de recursos. Con lo cual, las perspectivas de generar ahorros a escala de gestión de embalses tienen que borrarse, porque muchas veces en este tipo de sistemas el ahorro se produce exclusivamente en el agua subterránea, que es la cara, que es la que deja de utilizar el regante, mientras que el agua superficial se continúa utilizando el mismo volumen. Entonces, en los sistemas mixtos, lo que quedará será en el futuro, en los sistemas de uso conjunto, el agua subterránea como una garantía de suministro, pero no se debe computar o no se debe utilizar en el planeamiento o calcular previamente que esto va a generar ahorros en los sistemas de embalses. Bien, lo que es curioso es que cuando entrevistábamos a los agricultores y no a los gerentes de las comunidades de regantes, el 50% de los agricultores encuestados, en otro trabajo que hicimos, nos decía que habían adoptado el riego por goteo por obligación. No porque querían el ahorro, por obligación, porque así lo habían dictado las juntas de gobierno de sus respectivas comunidades, a las que muchas veces ellos no asisten. No asisten porque tienen una confianza en el sistema y por aburrimiento, por lo que sea, no van a las juntas muchas veces. Bien, se da la paradoja de, pese a que se sentían que se había impuesto
el riego por goteo, celebran que se les impusiera, porque luego era imposible encontrar regantes que no estuvieran satisfechos con esa transformación. No por la cuestión de ahorro, porque el agricultor lleva el ahorro en el ADN, el agricultor no tira agua de más al campo, utiliza la que necesita y punto. Puede ser que interviniendo en el conjunto del sistema se mejore, pero el agricultor utiliza la que necesita. Pero sí que tenía mucho interés el agricultor valenciano en el confort, en tratar de tener menos trabajos en el campo. ¿Por qué? Porque mayoritariamente era un agricultor envejecido. En reducir los costes de trabajo y en la observación de unos ligeros incrementos de producción. Pero sobre todo era el confort. Era el confort para un agricultor mayoritariamente, como digo, envejecido o un agricultor a tiempo parcial, que la reducción del tiempo de trabajo era fundamental para poder compatibilizar sus tareas agrícolas. Bueno, hasta aquí este análisis que hemos hecho del posible ahorro y de los costes del riego, y ahora estamos centrados más en aspectos institucionales o de organización. ¿Cómo están cambiando las comunidades de regantes valencianas de resultas de esta transformación o de la introducción de este cambio tecnológico? Y observamos tres elementos: centralización, o tres palabras, ¿no? Centralización, adaptación y privatización. Ya veremos luego qué es privatización y qué es externalización aquí, que lo estábamos discutiendo antes. Centralización. Bueno, en parte se puede tratar de dos formas. Por un lado, hay una oportunidad perdida en la centralización. Es decir, hay una excesiva atomización de entidades de riego en el regadío valenciano y hubiera sido excelente que estos planes públicos hubieran estimulado la integración de entidades en zonas donde hay una excesiva atomización, para crear comunidades generales, para, al crear nuevas infraestructuras, hacer una gestión conjunta que hubiera rebajado los costes de gestión y hubiera agilizado la coordinación de muchos trabajos. Bien, pero luego también hay, en las comunidades más grandes, hay una centralización de todas las tareas, porque los sistemas de automatización o de telemando facilitan que la toma de decisiones en estos sistemas agrarios ya no estén en la parcela, ya no estén en el agricultor, sino que se producen de manera centralizada. Y de la misma manera han desaparecido los regadores, los guardas, o se han reducido mucho en número, y hay un cambio en el perfil del personal de estas entidades. Y estas entidades, que funcionaban con un know-how tradicional, con unos saberes tradicionales, ahora se han profesionalizado. Bueno, no diría profesionalizado porque sí que considero que esos saberes también eran una profesión, pero han incrementado su nivel formativo. Y estamos hablando de que están apareciendo en muchas comunidades de regantes que no lo tenían ingenieros para la gestión. Y luego aparece un nuevo problema, un problema en esta región. Y es que como esta región había optado por la fertirrigación centralizada, ¿qué hacemos ahora con la agricultura ecológica que está apareciendo? Y comentábamos viendo por aquí, es que a veces solo hay uno o dos en una comunidad de regantes, pero claro, pierden la certificación con la fertilización centralizada. O si se quieren hacer cambios de tipos de cultivo, se hace muy compleja la gestión de la fertilización centralizada en estas comunidades de regantes. Bueno, y además surge una pregunta que yo voy a trasladar casi ya directamente, saltándome el turno de preguntas para luego a Abel, me la pido esa pregunta, a Abel y a Juan, y es, en cuestión de derechos, ¿tiene ese usuario individual el derecho a recibir el agua limpia? ¿Qué pasaría? Porque yo he consultado a varios juristas y hay opiniones divergentes para ello, ¿no? Hay para todos los gustos opiniones. ¿Cuál es la situación del ordenamiento jurídico de estas personas? ¿Cuál es el papel que juegan ahí las comunidades de regantes, ¿no? Bien, lógicamente cuando se legisló no se pensaba en estas cuestiones. Bueno, lo que estamos observando, y pasamos a la segunda palabra, al segundo concepto, adaptación, es que gracias a esta tecnificación de las comunidades de regantes y gracias a los procesos que estamos viendo, los agricultores y las comunidades de regantes están adaptando progresivamente ese hardware que les ha llegado, y cambiando cosas del software y cambiando su manejo. Por ejemplo, en el tema este de la fertilización centralizada y la agricultura ecológica, lo que vemos es que hay agricultores que están construyendo conexiones alternativas antes del punto de fertilización para llegar, o de los cabezales, para tener una conexión con agua limpia. Y hay otros que están utilizando turnos de riego alternativos, lo cual es mucho más complejo de manejar, porque durante ese turno de riego se produce una limpieza de todo el fertilizante residual que queda en la tubería. Y entonces a veces se utiliza muchísima agua
para utilizar esta limpieza, o se utiliza un periodo muy largo de los turnos de riego, lo cual incomoda a todos los demás regantes que deben ver constreñidos el momento o su periodo de riego. Con lo cual esto es un problema todavía pendiente de solución, ¿no? Y en el que también se está trabajando en estos momentos. Y luego lo que hemos observado es que muchos de estos sistemas de riego por goteo que se instalaron hace una década o hace 2 décadas, se instalaron por medio de empresas que llevaban un patrón y que iban de un sitio a otro trasladando el mismo esquema o el mismo producto muy estandarizado. Y no se adaptaban a las condiciones locales. Con lo cual han aparecido problemas en sistemas de filtrado, en bombeo, en depósitos de nitrógeno. Y sobre todo la sectorización y las presiones no están muchas veces bien estimadas o bien calculadas. Y esto los agricultores no se daban cuenta hasta que tenían un técnico capacitado y se hacían varios años de prueba. Esto está llevando a que en estos momentos se esté rediseñando espontáneamente en estas comunidades de regante por parte de estos técnicos, rediseñando estos sistemas de riego y se estén readaptando. Tengo que decir también que muchas veces algunos de estos errores no fueron porque fuera un producto estandarizado, sino que el sistema estaba un poco pervertido. Y es que algunas de las empresas que construían estos sistemas pensaban en abaratar sus costos del proyecto, pero no en el mantenimiento. Entonces instalaban dispositivos que sí, en principio resultaban atractivos para el cliente, pero que a la larga han resultado muy gravosos económicamente porque eran sistemas más caros de mantener, ¿no? Entonces se está produciendo esta adaptación, ¿no? Esta adaptación o rediseño de los sistemas. Y luego, un tercer fenómeno, y como veis, con eso ya acabo, es la privatización. Privatización es más llamativo, en realidad hay un rango desde fórmulas de externalización hasta completas externalización de sistema. No son casos muy numerosos, pero están apareciendo salpicados por bastantes zonas del territorio valenciano y hemos identificado bastantes otras zonas de España donde se está produciendo esto. ¿Qué ocurre? Las compañías de gestión de agua potable que están viéndose desplazadas de los abastecimientos de agua potable porque hay procesos de remunicipalización, están buscando nuevos nichos de mercado. Y la agricultura de regadío es un nuevo nicho de mercado. A veces, estas empresas utilizan el riego por goteo como caballo de Troya. En el momento que instalan el nuevo sistema de riego, ellos aparecen y se ofrecen para llevar el mantenimiento del sistema. A veces, simplemente para llevar parte de los servicios. Pero hemos visto casos en los que asumen por completo todas las funciones de las comunidades de regantes, por completo, desde la facturación, el mantenimiento. No dejan a los regantes consultar el agua consumida en los contadores. Los tienen sellados o cerrados. Con lo cual se está quebrando elementos de confianza, elementos de transparencia que eran básicos en el funcionamiento de las comunidades de regantes y que han garantizado la sostenibilidad de estas instituciones durante 1000 años. Entonces hay que tener mucha cautela con estos casos, ¿no? Porque ya se han dado casos de reversión de comunidades de regantes que después de haber cedido toda su gestión a una empresa, han recuperado esa gestión. Entidades que han paralizado estas operaciones cuando han visto al poco tiempo que los costes se incrementan, porque se incrementan los costes de gestión, porque estas empresas no llevan el mantenimiento de la infraestructura con el mismo cariño, por así decirlo, que lo lleva el propietario de la infraestructura, porque esa empresa está pensando en el beneficio industrial que no va a revertir directamente en los usuarios, como se ha hecho tradicionalmente en las comunidades de regantes. Entonces estamos viendo casos de reversión y también algún caso de insurrección, es decir, de rebelión dentro de una comunidad de regantes que han paralizado estas operaciones de privatización o externalización según esta intensidad, ¿no? Entonces, estas 3 palabras son las que nos permiten definir un poco cuáles son los cambios que a nivel de organización e institución se están produciendo en estos momentos en el regadío valenciano. Nosotros, y para acabar ya, en estos momentos, además de estos trabajos, estamos colaborando con la Generalitat Valenciana en el diseño de lo que va a ser el futuro Plan Director de Modernización de Regadíos de la Comunidad Valenciana y estamos trabajando en estas cuestiones mediante talleres con agricultores, con las comunidades de regantes. Se ha encuestado ya a cerca de 200 entidades de riego de la comunidad. Se han desarrollado reuniones y talleres participativos
ya 20 de ellos con aproximadamente representantes de más de 200 comunidades de regantes, y estamos tratando de identificar cuáles son los temas, cuáles son las necesidades que hay en estos momentos en el regadío valenciano para llevar a cabo una segunda modernización. Una segunda modernización que ya no va a estar basada en el riego por goteo, sino va a estar basada en la eficiencia energética, en la búsqueda también de la mejora de los rendimientos, en la formación y en otros aspectos que permitan perfeccionar los defectos y las necesidades locales que se puedan identificar. Muchas gracias por su atención.